Bueno, hola, después de este café, avanza la mañana, invito a Dalila a pasar a la mesa y a Ricardo. Dalila. Voy a seguir. Bueno, iniciamos la segunda parte de este bloque, que se llama, y ahora no me voy a equivocar de nuevo, el nuevo estatuto de lo público en educación, cómo entender la educación pública en el contexto neoliberal. Vamos a partir esta mesa con el profesor Carlos Ruiz. El profesor Ruiz es profesor de Estado de Filosofía y licenciado en Educación por la Universidad de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad de París I. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Chile y dirige el Departamento de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es además académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, senador por la Universidad de Chile en el periodo 2014-2018. Es autor de diversas publicaciones y entre estas últimas de La República del Mercado, Ideas Educacionales del 2010 y Construcción de Identidad y Creación de Sentido, recientemente publicado en 2014. Carlos, el título de su trabajo que nos va a presentar hoy día es La educación pública y la concepción de lo público en Chile. La idea de esta mesa, nuestros panelistas van a tener 20 minutos, yo soy muy exigente con los tiempos, y después vamos a abrir un diálogo con el público, vamos recibiendo un grupo de preguntas, contestamos y de acuerdo a los tiempos vemos si podemos hacer una segunda ronda. Entonces, Carlos, a los 15 minutos te aviso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este seminario que ha sido para nosotros tan importante prepararlo, a todos los profesores extranjeros. Agradecemos también algo que tal vez pasó como personas que hemos trabajado en la organización del seminario, a la Embajada de Francia y al Instituto Chileno-Francés por su aporte en la traducción simultánea de las conferencias de mañana de los profesores invitados franceses, y también se nos olvidó agradecer al FONDESIT, ¿no? al Fondo de Investigación Científica de Chile, porque él financia muchas de nuestras investigaciones y también la posibilidad de realizar, por lo menos nos financian y nos ayudan en parte a realizar estos seminarios, ¿no? Así que eso querría partir. Lo primero es entonces decir que por el tiempo me voy a concentrar en la relación entre lo público y lo privado, tal como se la ve en Chile en el debate actual, ¿sí? En la discusión bastante, digamos, reciente incluso en Chile, y voy a hacer una breve introducción que podemos ampliar después para concentrarme en ese punto. Bueno, si uno se remonta un poco al siglo XIX, en la educación, en las ideas educacionales, que es el tema que voy a tratar en Chile, bueno, encontramos que la concepción de lo público, la idea, por ejemplo, con la cual, o a partir de la cual se nombra la educación en ese momento, es la idea de instrucción pública. Y esta idea de instrucción pública en Chile en el 19 está absolutamente ligada, digamos, al papel del Estado en la educación, ¿sí? Está ligada al papel del Estado y está ligada también
a un instrumento, por así decirlo, de política que es fundamental y que es la gratuidad. Entonces, la instrucción pública quiere decir fundamentalmente instrucción estatal y quiere decir fundamentalmente instrucción gratuita en Chile. Es interesante tal vez leer un breve texto de uno de los defensores tal vez más coherentes y más completos de la educación pública en Chile en el siglo XIX, y que es Miguel Luis Amunátegui, que en sus estudios sobre instrucción pública del año 1897, él fue también el que implementó la Ley Orgánica de 1879, él dice, por ejemplo: en materia de enseñanza pública hay un principio que todos reconocen como una verdad inconcusa, tal es de que el Estado debe proporcionar gratuitamente a los ciudadanos la instrucción primaria. Esta conformidad de opiniones, dice, no se apoya en el hecho de que la calidad de saber leer y escribir es un requisito indispensable para ejercer la ciudadanía activa, con derecho de sufragio. El acuerdo tiene una base más profunda: el convencimiento íntimo de que la instrucción primaria habilita al hombre para conseguir, por medio de los rudimentos adquiridos en la escuela, el cultivo intelectual y el progreso moral, que tanto enaltecen la dignidad humana sin perjuicio de buscar al mismo tiempo el bienestar material. Mas al tratarse de la instrucción superior y aún de la instrucción secundaria, hay quienes sostienen que el Estado no debe dar sin remuneración la clase de conocimientos comprendidos bajo ese rótulo. Creo que esa manera de pensar es inexacta. Se me antoja que los que así discurren no han visto otra cosa en la instrucción secundaria y superior que un viático para seguir una carrera que ponga en aptitud de ganar la subsistencia o de alcanzar la riqueza. Error manifiesto, dice Amunátegui. La instrucción secundaria y superior no tiene la intención exclusiva de poner en manos de los jóvenes un instrumento de lucro. Su objeto principal es más noble y elevado. Se trata de promover el desarrollo intelectual y moral de una nación y lograr de ese modo que los individuos hagan de su libertad el uso más acertado, lo cual no se opone a que la instrucción suministrada sirva para el uso de alguna profesión. Es un texto de Miguel Luis Amunátegui, repito, que es como uno podría decir como el marco de fundamento, la idea también de necesidad aparece, de necesidad social, en fin, aparece también en él y en otros de los autores que defienden la idea de la instrucción pública y vinculada con estas medidas de gratuidad, ¿no? Entonces, lo interesante en Amunátegui es que él no limita la gratuidad de la instrucción pública a la instrucción primaria o a la secundaria, sino que le extiende también a la instrucción superior, digamos, a la enseñanza superior o a las universidades, ¿no? Entonces, eso, como les digo, yo creo que es un pensamiento que está muy fuertemente presente en el marco de construcción del sistema educacional chileno desde fines del XIX y que de alguna manera se mantiene también en el siglo XX. Por ejemplo, uno de los nacionalistas importantes en educación, Luis Galdame, tiene también una polémica, un libro en realidad, sobre la gratuidad, en que él discute con propuestas de pago en la educación, por ejemplo, defendidos por el Diario Ilustrado, un diario conservador en la época, ¿no? Entonces, estos los años 30, pero eso se mantiene también con las políticas desarrollistas y ciertamente con la Escuela Nacional Unificada de Allende, ¿sí? Ahora, este modelo, entonces, con sus variedades, con su variación, sin embargo, se interrumpe profundamente por el golpe militar. Y hay un pasaje de una carta que Pinochet le dirige al ministro de Educación de esa época, al historiador Gonzalo Vial, que acompaña la directiva presidencial sobre educación nacional de marzo del 79, en donde Pinochet dice que el Estado en adelante, cito, centrará el énfasis en la educación básica y a cualquier costo cumplirá su deber histórico y legal de que todos los chilenos no solo tengan acceso a ella, sino que efectivamente la adquieran. Y dice más adelante, alcanzar la educación media y en especial la superior
constituye una situación de excepción para la juventud y quienes disfruten de ella deben ganarla con esfuerzo. Y además debe pagarse o devolverse a la comunidad nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro, crédito, ¿no? Entonces, aquí estas palabras yo creo que sintetizan muy bien esta ruptura, ¿no? Esta ruptura fundamental con toda una tradición cultural, política, en fin, de pensar la educación en todos sus niveles en Chile, que yo creo que es muy importante tener en cuenta. Ahora, por supuesto, hay muchos ideólogos, ¿no?, que defienden con mucho más detalle y más rigor, podríamos decir, que Pinochet, por supuesto, el esquema, ¿no?, de esta educación radicalmente privatizada que va a ser la que se empieza a impulsar durante la dictadura militar. El proyecto de mercado en educación es muy importante también para el objeto nuestro porque, claro, es un proyecto de privatización muy radical, pero es también un proyecto que introduce digamos, podríamos decir, una orientación muy especial que es interesante o que es importante para lo que yo voy a decir en la segunda parte, y es que de alguna manera a través de los instrumentos de esta política de privatización, y uno podría decir de su instrumento principal en el caso escolar, que son las subvenciones, los famosos vouchers recomendados por el famoso artículo del 54 de Milton Friedman, las subvenciones a la demanda, ¿sí? Ya el esquema de la dictadura introduce esta peculiar mezcla de lo público y lo privado, que es algo que lo quiero examinar un poquito más adelante con más detalle. Porque las subvenciones a la demanda que crean todo el mundo de lo que se llaman los establecimientos educacionales subvencionados en Chile, son subvencionados por el Estado, ¿no?, pero administrados por privados, como ustedes saben. Entonces ya a partir de la lógica del neoliberal original, en realidad lo público resulta comprometido con lo privado. De hecho, lo público, uno podría decir, o los dineros estatales sirven para desarrollar el mundo de la educación privada, fundamentalmente, ¿no? Bueno, hay muchos principios aquí teóricos que están envueltos en esto. Por ejemplo, bueno, el principio de subsidiariedad, se lo repite, y es un principio central que también limita la acción del Estado, pero esta limitación de la acción del Estado también hay que verla con calma porque, por ejemplo, las subvenciones a la demanda son financiamiento estatal a emprendimientos privados. Entonces no es que el Estado se retire, sino que tiene otro eje, otra manera de estar presente, incluso en esta política neoliberal. Ahora, lo que me interesa subrayar, y voy a ir breve también por el tiempo sobre defensas, digamos, que se plantean después del régimen de la dictadura, en el periodo de la transición a la democracia, que se plantean primero en los años 90, pero después también en los debates que nos han acompañado desde el año 2006 en adelante con el movimiento estudiantil en Chile, de personas que están ligadas a los gobiernos de la concertación y vamos a ver también un poco a la nueva mayoría, pero que de alguna manera insisten en esta vinculación entre privado y público, en esta vinculación entre público y estatal de una manera peculiar. Por ejemplo, en un libro que editan conjuntamente José Joaquín Brunner y Carlos Peña, en los años 2000, y que se refiere fundamentalmente a la universidad, desarrollan la tesis, es que no hay razones, dicen ellos, salvo el respeto del pluralismo, cosa que también pueden hacer algunas universidades privadas, para privilegiar con financiamiento público a las universidades estatales. La base para esta posición la encuentran en conceptos que extraen de la economía neoclásica
y es que ambos tipos de instituciones proveen bienes públicos, sin que importe mayormente la propiedad de la institución. Según la definición de estos autores, un sentido esencial del concepto de público es el provisto por la definición neoclásica de bien público, el que alude, dicen ellos, desde el punto de vista económico, a un bien que produce beneficios indiscriminados que se distribuirían entre un amplio conjunto de personas, sea que estas personas hayan o no pagado los costos de producirlos. Y agregan, la información científica, el alza en el nivel general de conocimiento, es decir, el tipo de cosas que las universidades producen son bienes de este tipo. De esto concluyen que no parece existir ninguna vinculación necesaria entre esta dimensión de lo público y las universidades estatales. La razón es bastante obvia. Todas las universidades pueden producir en alguna medida bienes públicos y pueden aspirar entonces al financiamiento estatal en la proporción en que lo hacen. Este es uno de los argumentos importantes. Ahora no voy a insistir mucho en eso. Este argumento tiene dos aspectos. Uno que es también defender, digamos, la idea de que los derechos de propiedad o la propiedad de las casas de estudio no importan en la definición de lo público. Y sin embargo, con eso también hay otros ensayos en los que estos autores se contradicen respecto de eso. Por ejemplo, defienden la propiedad privada en el caso de intervención del Estado en universidades privadas que han sido, digamos, cuestionadas por problemas internos. Bueno, pero eso no me importa. Lo más importante tal vez es que los economistas y los teóricos que han tratado de los bienes públicos, como por ejemplo Joseph Stiglitz, dan una definición de bien público que en realidad no se aplica mucho a las universidades, porque lo que dice Stiglitz, por ejemplo, en su libro La economía del sector público del año 2000, es que la categoría económica de bien público se caracteriza por ser no rival, es decir, que al consumo de una persona no reduce o impide el consumo de otra, y por la imposibilidad de excluir a otras personas de sus beneficios. Ahora, características opuestas tienen los bienes privados, son rivales y pueden excluir, por ejemplo, a través del pago. Bueno, pero es difícil pensar que una universidad privada pueda producir bienes públicos porque tiene que gastar más si quiere tener más alumnos, por ejemplo, y necesariamente excluye estudiantes porque tiene que cobrar para incluir. Entonces la categoría de bien público no tiene ninguna aplicación, es mi impresión, a este caso para el que se lo pretende hacer jugar como en el argumento. Ahora, eso entonces sobre esta primera manera de los 2000 y de los años 2000 y en el campo de los defensores, digamos, de cierto tipo de modelo de educación en los gobiernos de la concertación, digamos, son, yo creo, bastante débiles como argumento. Ahora, me interesa, y no sé si voy a alcanzar a ver bien, un segundo ejemplo, que es un ejemplo que me cuesta un poco tratar porque es el trabajo de un profesor del que tengo una cierta amistad, que admiro mucho además, pero que tiene algunas de sus conclusiones en el caso de educación y que tienen que ver con esta confusión no me convencen. Me refiero a Fernando Atria, ¿sí? Y entonces voy a hacer una breve descripción de lo que él dice en su libro sobre los derechos sociales y educación, un nuevo paradigma de lo público. Aquí Fernando Atria, de alguna manera también a mi juicio, digamos, de alguna manera aproxima y no distingue suficientemente entre estos, o por razones que sean convincentes, entre universidades estatales y instituciones escolares estatales y públicas. Dice, por ejemplo, que es posible que haya soluciones privadas a problemas públicos, pero solo bajo un régimen, él llama esto el régimen de lo público, al cual esos problemas sigan siendo entendidos como problemas públicos. Y por otra parte dice que los que se oponen a esta idea ceden a una tentación muy simple y que es a confundir lo público con lo estatal. En el libro entonces al que me refería antes,
Atria parte por proponer una caracterización de lo público que es muy perceptiva e interesante a mi juicio, en términos bastante clásicos. Lo público, nos dice, es un espacio en el que como ciudadanos iguales discutimos y decidimos sobre lo que va en el interés de todos. Un espacio en el que la apelación al interés particular no tiene fuerza justificatoria, como la tiene, sin embargo, en el campo de conflictos privados. El sentido de lo público, entonces, es domesticar los poderes fácticos que expresan intereses particulares. Cuando discutimos en público, dice un poco más adelante, discutimos sobre qué aspectos de la vida común necesitan ser regulados, reorganizados o modificados en función de los intereses de todos. Sobre qué aspectos de la desigualdad, por ejemplo, contenida en la existencia de poderes fácticos, cómo no han de afectar nuestras posiciones como ciudadanos. Si lo público es la esfera donde asumimos responsabilidad política por la forma de convivencia común, entonces, dice, es completamente incomprensible que los órganos públicos actúen en todo lo que sea posible imitando a los agentes del mercado. Tener un canal público, por ejemplo, se está refiriendo a Televisión Nacional, por ejemplo, que opera en las mismas condiciones que los canales que se financian vendiendo servicios publicitarios en el mercado, es un sinsentido. Esto implica que no hay conexión directa o inmediata entre lo público y lo estatal, pero sí, dice, y esto es paradójico, ¿no? Sí, en cambio, habría una contradicción directa entre lo público y el mercado, porque lo que define a lo público, según nuestro autor, no es el agente, el Estado, por ejemplo, que tiene propiedad de un canal televisivo en ese caso, sino un régimen, como decía, al que Atria llama el régimen de lo público, al que identifica con un contexto institucional caracterizado por reglas, expectativas y modos aceptables de acción. En este contexto solo el interés de todo tiene fuerza justificatoria, eso entonces es lo que había dicho un poco antes. En lo que sigue, reconoce Atria, y esto es lo paradójico, perdón, que quería subrayar, que las exigencias de este régimen de lo público son intrínsecas al Estado. Son intrínsecas, pero no hay conexión inmediata. Eso es. De modo que siempre será, es interesante esto, ilícito que el Estado actúe en beneficio de intereses particulares. Siempre será ilícito que avance agendas privadas. Hay entonces una conexión entre lo público y el Estado, pero no es una conexión inmediata, y por eso que Televisión Nacional, a pesar de que sea estatal, no es suficiente para decir que tenemos hoy en Chile, por ejemplo, televisión pública. Es una conexión mediada por un régimen, el régimen que corresponde a lo que el Estado es y que hace probable el desempeño de una función pública. El ejemplo que usa Atria para explicar un poco más su idea es la del National Health Service, que mencionaba el rector en la mañana, institución estatal inglesa fundada por los gobiernos laboristas de después de la Segunda Guerra y que le sirve como inspiración. Atria subraya, cuando habla del National Health Service, no su carácter estatal, sino los principios que fundan su acción. Y los principios son: el sistema de salud debe responder a las necesidades de todos, la provisión debe ser gratis en el punto de servicio, y 3, la provisión debe distribuirse de acuerdo con la necesidad y no con la capacidad de pago. El régimen de lo público, dice, hace explícito, ahora cito a Atria, lo que está implícito en los principios fundacionales de la National Health Service, que, sin embargo, omiten esta referencia a la naturaleza estatal del proveedor, en el caso británico. Si la provisión se sujeta a los 3 principios, entonces lo provisto no es un bien de mercado, sino un derecho social, aunque el proveedor sea privado. Lo que importa en un derecho social es la descomodificación, la desmercantilización, podríamos decir, de una esfera de la vida social que ya no es regida por valores de mercado. Atria vincula con razón a este tipo de institución con la idea de derechos sociales que extrae del texto clásico de Marshall, del que cita el siguiente párrafo muy indicativo. La idea de derechos sociales, dice Marshall, pretende lograr un divorcio progresivo entre el ingreso real y el ingreso monetario. Esto es, por supuesto, explícito en los principales servicios sociales como salud y educación, que dan servicios en especie sin exigir
contraprestación en dinero. Las ventajas que confiere el hecho de tener un ingreso monetario mayor no desaparecen, pero se restringen a un área limitada del consumo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, y con esto voy terminando, ¿cuál es la razón profunda entonces de estos textos de Atria para desacoplar lo público y lo estatal? ¿Cuál es la razón para sostener que hay una conexión intrínseca y una lógica de funcionamiento probablemente común entre lo estatal y lo público, y a pesar de ello sostener que esta conexión no es inmediata y que lo que define a lo público no es el Estado, sino un régimen, ¿no? El régimen de lo público? A mi juicio, la razón fundamental, como puede vislumbrarse en los ejemplos que usa, Televisión Nacional, Banco Estado, etcétera, en Chile, es la redefinición privatizadora de las funciones estatales producida por el neoliberalismo en Chile. En suma, es el Estado actual el que, de alguna manera, no es decisivo para que el actuar de este Estado sea público. Pero eso, me parece, es una razón contingente, ¿no? Y que no dice mucho sobre cuál tiene que ser la política a seguir en este caso. La política que Atria propone, de alguna manera, es la política, digamos, de hacer cumplir con este régimen de lo público, por ejemplo, en el caso de la universidad, a todas las universidades. Y si todas las universidades en Chile cumplen con este régimen, estatales o privadas, entonces pueden acceder al estándar de lo público y por lo tanto tienen acceso o pueden tener acceso a financiamiento estatal, ¿no? En ciertas condiciones. Ahora, esto es lo que me parece que en el discurso, digamos, de Fernando Atria no se sigue, porque la razón para desacoplar Estado y público es el Estado privatizado con el que nos encontramos hoy día, el Estado que funciona con reglas que se fueron elaborando primero en la dictadura, pero después en los gobiernos de la Concertación, un poco en la óptica del New Public Management inglés, y que es una idea de privatizar extensamente las funciones tradicionales del Estado. Pero de ahí no se sigue, entonces, la necesidad, por ejemplo, de otorgar gratuidad universal a todas las universidades, en el caso universitario, porque el problema que eso tiene son dos, y con esto sí termino. Uno es que de esa manera, de alguna manera, se fortalece a las instituciones privadas, se les da un apoyo sustantivo y no se las incluye dentro de un plano, modelo progresivo que vaya haciendo, por ejemplo, el crecimiento de las instituciones estatales en un periodo determinado y entonces poco a poco ir recuperando este papel más tradicional de las instituciones y que tienen que ver con lo que él llama esta relación intrínseca entre el Estado y lo público. Eso es lo que yo creo habría que intentar recuperar en Chile y no simplemente partir de la base de que eso está de que eso hay que desecharlo, ¿no? La segunda razón, y con esto sí termino, es que no es simple, como lo ha recalcado, y aquí debo mucho a la lectura de los trabajos de Romuald Normand, que se inspira también en Albert Hirschman, ¿no? Que no es simple la coexistencia de lo público y lo privado en un sistema institucional, porque si coexisten ambos sistemas, lo que ha mostrado Hirschman en su libro Exit, Voice and Loyalty, es que cuando las instituciones estatales, por ejemplo, en todo tipo de funciones, tienen problemas, si al mismo tiempo hay instituciones privadas que pudieran competir con las estatales, entonces la tendencia de los usuarios tiende a ser la salida más que la voz. O sea, tiende a ser abandonar el sistema estatal más que defender el papel de las instituciones públicas al interior de las instituciones públicas. Y eso es algo que estamos viendo en Chile, en parte también por razones que tienen que ver con el conflicto político actual, pero eso es lo que se está viendo, es decir, una salida, la vía que los padres, por ejemplo, encuentran para resolver los problemas de la educación pública es la salida y no la voz.
Entonces la coexistencia no es simple entre ambas, ¿no? Bueno, esto es básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ahora dejo con ustedes a Dalila Andrade. Dalila es profesora titular e investigadora de la Universidad Federal de Minas Gerais, doctora en educación de la Universidad de Sao Paulo. Fue presidenta de la Asociación Nacional de Posgrado de Investigación Educativa en PED y coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, Red Estrado. Dalila tiene muchos datos. Brasil es un país muy grande, pero va a ser un esfuerzo que le pedí desde ayer para respetar los 20 minutos. Va a entregar, por tanto, una señal de los datos que ella tiene acumulados. Dalila, a los 15 minutos te aviso. Adelante. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, antes de nada, a la invitación para estar aquí una vez más con ustedes. De hecho, es una alegría poder volver a Chile, en la universidad, y estar con nuestros compañeros de aquí. Tenemos aprendido mucho en estos intercambios. El tema que voy a traer es un poco más delicado en este momento, que Brasil pasa por una situación un poco complicada. Ustedes están acompañando en los periódicos. Entonces, el desafío de tratar en 20 minutos algo que considero muy complejo, de hecho, es un gran desafío. Quiero tratar sobre todo de lo que ha pasado en Brasil a partir de los dos últimos gobiernos. En 2003, por la primera vez, tuvimos la chance, la oportunidad de elegir un presidente de la República venido de las clases populares, un metalúrgico, nordestino, pobre, y que nunca ha ido a una universidad, nunca ha tenido un curso superior. A partir de ahí empieza entonces lo que conocemos en Brasil como los gobiernos democráticos populares, y que significó una ruptura con una década de reformas neoliberales que fueron muy intensas y que sobre todo ha descentralizado mucho el sistema educativo de Brasil, promovido un proceso de privatización y de flexibilización de la legislación que ha hecho que al final de una década estábamos nosotros con un sistema educativo muy desigual y bastante descontinuado y desconfigurado entre los estados de la federación. Bueno, entonces muy rápidamente voy a mostrar algunos datos desde 2003 hasta hoy de lo que tiene pasado en Brasil. En cuanto a la renta per cápita de los brasileños, en el topo de la pirámide, subió desde 6,6% desde 2001 hasta 2011. Los más pobres tuvieron un gaño de 91,2%. Brasil era el país más desigual de América Latina, hoy es el tercer, es el cuarto, hay 3 más que él. Era el tercer del mundo y ahora está en una posición entre 8 y 9, dependiendo del ranking. Esta es la mayor reducción de desigualdad documentada en el país desde la década de los 60. Al todo, 21,8 millones de brasileños salieron de la línea de la pobreza en este periodo, siendo que 3,7 apenas entre los años de 2009 y 2011. El trabajo fue la locomotora de la reducción de las diferencias entre ricos y pobres y justifica 58% de su queda. Las políticas públicas votadas para los más pobres también tuvieron impactos significativos sobre la renta y costan más barato los cofres públicos do que el gasto, por ejemplo, con la previdencia. La previdencia fue responsable por 20% de la reducción de las desigualdades y el programa Beca Familia por 13%. Cada real gasto, que es nuestra moneda,
gasto con el Beca Familia tiene un impacto sobre la desigualdad de 362,7% mayor que la previdencia. En cuanto la renta de la población creció 40,7% hasta 2011, el PIB per cápita del país aumentó 27,7%, pero ahora con la previsión de crisis económica no sabemos cómo este dato va a estar en pocos años. Las familias que tienen como jefe los analfabetos tuvieron un aumento de 88,6% contra una queda de 11,1% en los rendimientos de las familias cuyas personas de referencia tienen 12 o más años de estudios completos. En el Nordeste, porque uno de los grandes problemas del país es la desigualdad regional. El norte y el nordeste del país es muy pobre, mientras el sur y el sudeste tienen indicadores sociales de países desarrollados. Entonces, en el nordeste, la renta tuvo un aumento de 72,8% contra 45,8% en el sudeste. Entre los negros y pardos, los ganos fueron de 66,3% y 85,5% respectivamente. En cuanto a los declaradamente blancos, ese aumento fue de 47,6%. Ya la renta de las crianças de 0 hasta 4 años subiu 61% contra 47,6% daqueles entre 55 y 59 años, que es normalmente lo que sube más. El índice de desarrollo humano en Brasil, nosotros tenemos este del PNUD, de la ONU. En Brasil nosotros desarrollamos una metodología propia para medir el índice de desarrollo humano por municipalidad, porque Brasil es el único país en el mundo que las municipalidades son también entes federativos. Tenemos todas las contradicciones de un país federativo y mucho más esta de tenernos como 5.569 municipalidades que son entes autónomos, relativamente autónomos. Entonces, este es un indicador muy importante para mensurar el desarrollo por municipalidad. Entonces, lo que tenemos ahí es que el IDH de Brasil creció 47,5% entre 91 y 2010. Entre los tres indicadores que componen el IDHM, el que más contribuyó para la puntuación general fue lo de longevidad, 0,816. Pasó a una clasificación de mucho alto, seguido de la renta, y el último, la educación. Pero a pesar de la educación tener el índice más bajo de los tres quesitos, fue el indicador que más creció en los últimos 20 años, de 0,279 para 0,637, un crecimiento de 128%. Ese avance es motivado sobre todo por mayor frecuencia de los jóvenes en las escuelas. El indicador de longevidad ha crecido 23% y de la renta 14%. Bueno, la desigualdad regional que yo ya mencioné muestra que la educación es muy importante para estos cambios, para este equilibrio, para la búsqueda de este equilibrio. En 20 años, 85% de los municipios de Brasil salieron de la faja de muy bajo desarrollo humano, siendo que actualmente 0,57% de las municipalidades, o sea, 32 ciudades en un universo de 5.569 ciudades, solamente que componen el muy bajo desarrollo humano. En 91, 85,8% estaban entre los grupos de muy bajo desarrollo humano, o sea, en 91 la mayoría de las municipalidades de Brasil tenían un desarrollo humano muy, muy bajo, considerado por la ONU. Esto fue un gran salto que tuvimos en la década de los 2000, hasta que ha despencado en la primera década, entre 2000 y 2010, he llegado a
percentual de 0,57%. O sea, este es uno de los datos más significativos del desarrollo interno del país. Para nosotros, algunas políticas públicas en estos gobiernos, en estos dos gobiernos de Lula y Dilma, hicieron la diferencia. Sobre todo aquí tenemos elegido algunas políticas públicas directamente vinculadas a la educación y que desde nuestro punto de vista pueden de alguna manera explicar estos cambios. Una de ellas es el programa Beca Familia, la creación en el Ministerio de la Educación de una secretaría propia para la diversidad, la educación continuada, y que en 2011 pasó a se llamar también SECADI por la inclusión, o sea, por desarrollar políticas propias de inclusión. Ustedes saben que en Brasil los pobres son en general los negros, son los pretos, los pardos y los indígenas. Los indígenas además son invisibilizados totalmente. Hay brasileños que dicen, qué lástima, en tu país hay indígenas, en nuestro no, somos todos blancos. Cuando en realidad la mayoría de la población brasileña no es blanca, es negra, mestizo o indígena. Una secretaría propia para estas políticas. El programa Mais Educación, que es un programa de extensión, de jornadas extendidas y que, obvio, es dirigido a los más pobres. La ley que ha creado la financiación de la educación básica, incluyendo ahí la educación infantil, que no tenía un financiamiento público directo, y la enseñanza media. La ley que crea el piso salarial profesional para los profesores que están en educación básica, infantil, fundamental y media. Una enmienda constitucional que amplía la obligatoriedad escolar de 4 hasta 17 años. Hoy tenemos una de las obligaciones más amplias en el mundo. Y la ley 12.711 que establece las cotas, los cupos para entrar en la universidad, en las universidades federales, en las instituciones federales para los pretos, pardos, indígenas y alumnos de escuela pública con baja renta. La ley que crea el programa Universidad para Todos, el ProUni, el financiamiento estudiantil, el decreto que crea un programa de reestructuración de las universidades públicas y un decreto que instituye una política de formación de profesores que ha hecho con que en 15 años ha invertido la pirámide de formación de profesores. Hoy, más del 75% de los profesores de educación fundamental y media tiene curso superior. A 15 años atrás era exactamente al revés, solamente 25% tenían. Estoy corriendo mucho para que me alcance. Bueno, pero la desigualdad escolar persiste, mismo después de 13 años de nuevos gobiernos, de gobiernos democráticos populares. La persistencia de la escuela pobre para los pobres. Las escuelas con gran concentración de estudiantes del programa Beca Escuela son las escuelas que tienen las condiciones más precarias. Sé que está pequeña la letra, no es para que ustedes vean ahora, solamente para mostrar que los datos confirman que los pobres en Brasil estudian en las peores escuelas. A veces escuelas que no tienen el mínimo, como una sala de lectura, como una sala de descanso para los profesores, como sanitarios bien equipados. Además de ese proceso, tuvimos ahí una política nacional de avaliación, que es una política que privilegia la mensuración del aprendizaje, sobre todo con vista a observar la eficiencia del sistema. La calidad educativa en Brasil tiene, como aquí, en cierta medida, Chile es siempre un ejemplo cuando se habla de evaluación, para ellos, para los gobiernos, mismo para los gobiernos democráticos populares, lamentablemente, no se está hablando de calidad de lo que uno aprende en la escuela, sino que la calidad del sistema, si el sistema es más eficiente o menos eficiente. Bueno, la formación de profesores que voy a pasar, ya hablé mucho, como son los programas.
pero tengo que llamar la atención para el hecho de que el ProUni, que es un programa de becas públicas para educación superior privada, mucho de lo que ha exponido mi compañero que ha hablado antes, está ahí también esta misma idea de la financiación pública, pero con administración privada, y el FIES, que es el financiamiento público directo para pagar los costos de las privadas. Estos son programas, bueno, en más 5 minutos. Estos son programas que tienen poniendo ciertos límites a un crecimiento más igualitario, un crecimiento que podría llevar a quién sabe, un escenario un poco distinto de lo que voy a mostrar ahora. Tuvimos entonces en este periodo un crecimiento de más de 110% de la matrícula en educación superior, siendo que 15% está en educación a la distancia, pero 74,2% estudian en instituciones privadas de educación superior. El ProUni y el FIES son sobre todo hoy los responsables por el investimiento público en instituciones privadas, siendo que entre 2010 y 2014 el costo del programa del FIES ha crecido 13 veces más que en los años anteriores, con la flexibilidad de las reglas en el gobierno Lula, en el último año del gobierno Lula. Bueno, tuvimos un cambio en el perfil de los alumnos de las instituciones federales. Hoy tenemos alumnos mucho más populares, venidos de clase popular. Yo, que estoy a 24 años en la misma universidad, percibo que la cara de nuestros alumnos ha cambiado mucho en los últimos años. Bueno, algunos de los resultados, con esto voy cerrando. Lo que tuvimos un crecimiento de la matrícula en educación superior, de la cobertura, pero el crecimiento de la privada, que es la roja, puedes percibir que es mucho más grande, que la tendencia está mucho más evidenciada do que el crecimiento que hubo en las públicas, que es ese azul, que se dio sobre todo a partir de este programa REUNI, que es de reestructuración de las universidades públicas. Hubo también, lamentablemente, una queda pequeña, pero hubo una queda en la matrícula pública de la enseñanza media y un ligero crecimiento de la matrícula privada. Este verde es la privada en educación media. El mismo con la matrícula en la enseñanza fundamental, siendo que en este caso tuvimos también un proceso de municipalización de los 9 primeros años de educación en Brasil. Hay una queda de la estadual, una queda de la municipal y una ligera subida de la educación privada. Esto en los gobiernos democráticos populares. Entonces, esto es este crecimiento de la matrícula en educación privada en todos los niveles y etapas, y un aumento de la desigualdad educacional medida en los testes de proficiencia de lectura en lengua portuguesa. Como ustedes pueden ver ahí, en 2005, la diferencia entre el sector más pobre, más bajo de renta, en el sector más pobre, el sector que tenía una proficiencia más baja, era de 20,34. En 2013 ha subido 20 puntos para 42,69 la diferencia. El mismo con los años, con el segundo segmento. Voy a pasar porque no tengo más tiempo para me detener. ¿No falta algo ahí, no? Sí, acá no sé por qué. Entonces, las políticas y sus resultados. A mí me gustaría discutir un poco más, pero ahí queda una idea para que podamos reflexionar un poco. El gobierno, estos gobiernos democráticos populares, de alguna manera recuperaron el protagonismo perdido en la década de los 90 con las reformas neoliberales, en el sentido de que el gobierno federal hoy, de alguna manera, dicta un poco la política educacional en el país.
Y esto es muy importante en un país que no es central como ustedes, en un país federal, donde los entes federativos tienen relativa autonomía. Los programas de inclusión de los segmentos de los más pobres hicieron mucha diferencia, como ustedes vieron en los datos que yo traje. Pero al mismo tiempo ha desarrollado un sistema de evaluación tan intensificado, muy parecido a lo de ustedes, al CINSE y todo más. Nosotros participamos del PISA, nuestros alumnos son evaluados por sistemas municipales, estaduales, nacionales, internacionales. Hay una parafernalia, una verdadera compulsión por la evaluación. Ese programa de evaluación ha evaluado la eficiencia con un eufemismo de derecho al aprendizaje. Como si dijera, no, si los alumnos no están aprendiendo de hecho, estamos sacando el derecho de este alumno. Este discurso está muy en moda hoy en Brasil, sobre todo en los segmentos gubernamentales. Entonces, esto pone para nosotros algunas contradicciones de ese sistema que tenemos que pensar un poco entre la lógica que sigue de los 90, de perseguir el sistema cada vez más eficientes en términos administrativos, y la lógica de los movimientos sociales que estuvieron y están en las bases de estos gobiernos, que es justamente traer una pedagogía que es mucho más do que la enseñanza, sino que una política que pone nuevas agendas en disputa. Muchas gracias por la atención. Gracias, Dalila. De verdad, el esfuerzo fue fantástico. 20 minutos exactos. Bueno, les presento a Ricardo Viscardi, profesor del Instituto de Filosofía en la Universidad de la República, doctor por la Universidad de París, ¿10? Sí. 10. Y por la Escuela de Altos Estudios Prácticos. Ha sido profesor de licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y director del Instituto de Comunicación por la misma universidad. Investigador y autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la comunicación y la educación superior. Así que, Ricardo, tienes tus 20 minutos, te aviso a los 15 minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la Universidad de Chile por la invitación y a todos los presentes. Bueno, primero vamos a pasar las diapositivas porque yo he estado tentado en realidad por lo que se dijo en el inicio, que es muy acertado, de que el verdadero problema es discutir, como de alguna manera también lo ha avanzado de manera significativa Carlos hace un momento, es decir, ¿qué es lo que entendemos por público y privado? Y cómo que están cambiando, porque realmente están cambiando los estatutos de esas entidades. Yo ni las llamaría conceptos, porque no sé si al día de hoy dependen de conceptos o de movilizaciones. Y entonces estoy tentado por eso, y aunque mi amigo Carlos me había sugerido con mucha razón que yo, sobre todo, hablara sobre el proceso de Uruguay, cosa que naturalmente no voy a dejar de hacer, voy a intentar hacer lugar para la parte que a mi entender aporta más de mi trabajo a la problemática de lo público y lo privado, que es lo que llamo la genealogía del proceso de privatización en el Uruguay. Así que primero vamos a pasar las diapositivas estas y las voy a comentar para ir más rápido en vez de leer el texto. Acá, ¿qué pasa? Si nosotros consideramos digamos, la entidad de la educación privada en Uruguay, tendríamos que llegar a la conclusión que el Uruguay está en una situación inmejorable, o al menos comparativamente muy buena. Pero si nosotros entendemos que la privatización no proviene exclusivamente de características de las instituciones, sino también de pautas de conducción, y sumamos particularmente de 10 años a esta parte las creaciones institucionales con las políticas
educativas que las acompañaron, nos encontramos en Uruguay con un panorama bastante distinto. Y tendríamos que hablar sin duda de un significativo avance de la privatización en el Uruguay, paradójicamente, ¿verdad?, bajo un sistema político que debiera serle relativamente más favorable por las alianzas estratégicas históricas, ¿verdad?, de la educación uruguaya respecto a las distintas fuerzas políticas partidarias. Entonces, estamos en una situación un poco paradójica que por eso es muy interesante, ¿no? Entonces, a este respecto, digamos, un elemento de contrastación importante es que la Universidad de la República en el año 58, y después nosotros vamos a ver el significado que eso tiene, llega, digamos, a una autonomía absoluta, una autonomía a lo Humboldt, digámoslo así. Es decir, el Estado solo provee los fondos y la universidad hace todo lo otro. Inclusive las autoridades de la universidad son electas en elecciones reguladas por la Corte Electoral, la misma Corte Electoral que regula las elecciones del gobierno nacional, parlamento, etc. Entonces, no hay cómo, digamos, regular eso desde el punto de vista institucional, solo darle menos fondo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la Universidad de la República ofrece respecto a la privatización relativa de todo el sistema educativo público en su conjunto un elemento de contratación muy importante. ¿Pasamos a la otra? Bien, gracias. Bien, entonces, para ver esta situación del país, del Uruguay, respecto a la correlación entre educación privada y pública, podemos considerar un claro predominio de la matrícula de la educación pública. En la educación inicial, la pública, digamos, comprende algo así como un 70%, la privada un 30%. En la educación primaria, la pública es más del 70%, la privada no llega al 30%. Y en la educación media, a medida que vamos, digamos, ascendiendo en el sistema, la cuota parte de la educación pública es mayor. La pública cubre un 85% y la privada algo así como un 12%. En la educación universitaria propiamente, ¿verdad?, la Universidad de la República presenta 85.905 estudiantes, teniendo en cuenta solo el grado, ¿verdad? Por razones estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística ofrece esta digresión, y la suma de universidades privadas es de 20.140, de todas las universidades privadas reunidas. O sea, estamos en una situación, digamos, desde el punto de vista de la participación, inmejorable, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la otra. Bueno. Otro elemento que es importantísimo tener en cuenta es que digamos, peso de lo público en, digamos, la formación histórica del país hace que las empresas públicas del Estado tengan una parte determinante del proceso económico del país. Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué esto viene a colación de la educación? Viene a colación de la educación porque para la Universidad de la República en particular es un elemento de digamos, apoyo y de inscripción y de fortaleza, porque obviamente el sector público convenia con el sector público y entonces la Universidad de la República tiene en las empresas públicas del Estado una posibilidad de desarrollo de los convenios y de los recursos que implica, digamos, un campo propio de incidencia en el país. ¿Verdad? Las empresas públicas no financieras representan por sí solas entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto, solo las no financieras, ¿verdad? Entre 2009 y 2014, además, se desempeñan como el sector más dinámico de la economía por el crecimiento en energía y telecomunicaciones, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las empresas no financieras, el Banco República, que lidera el sistema bancario. O sea que en ese sentido también tenemos una situación muy fuerte del sector
público, que, como lo decía, es de alguna manera un territorio de desarrollo de la Universidad de la República absolutamente, privilegiado y preferencial, de los dos lados, tanto de las empresas públicas como de la Universidad de la República. Finalmente, 3 de 4 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores pertenece a la Universidad de la República. Otra vez acá tenemos un peso absolutamente, desequilibrante. Pero también pertenecen al sector público otros investigadores del sector terciario de la educación y de distintos organismos públicos. Pongamos por caso el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que no pertenece a la Universidad de la República, pero es un instituto público. Entonces, la suma de investigadores de la Universidad de la República y de investigadores del sector público es algo así como un 80% del conjunto de los investigadores. O sea, si nosotros tenemos en cuenta la sinergia del conjunto, ¿verdad?, predominio de la educación pública en el conjunto del país y por lo tanto ya, digamos, una instrucción no pública, sino allí francamente ideológica del alumnado a una proyección hacia la universidad pública. El sector de la economía de propiedad pública, en el cual la Universidad de la República tiene una posibilidad de desarrollo privilegiado y preferencial. Y el contingente dominante de investigadores, llegaríamos a la conclusión que la sinergia de estos elementos hace que la Universidad de la República no pueda sino crecer en el sentido del fortalecimiento de su significación en tanto entidad pública. Sin embargo, si estudiamos el desarrollo de la educación pública en su conjunto y cómo, este desarrollo incide en la Universidad de la República, pero también la Universidad de la República participa en determinados emprendimientos, ahora vamos a ver cómo, de la educación nacional en su conjunto, o sea, sobre todo la educación media y la educación primaria, llegamos a conclusiones diferentes. Y para llegar a esas conclusiones conviene tener en cuenta los 3 criterios, a mi entender, fundamentales, que marcan el avance de la privatización en la educación, que son la arancelización del acceso, la incorporación a las estrategias del mercado, o sea, básicamente las universidades consideradas como empresas, ¿verdad?, y la empresa considerada como el referente de la universidad, y finalmente, lo que es de alguna manera un corolario de lo anterior, la inscripción de la formación entre los saberes empresariales. O sea, si no formamos para la empresa, no formamos. Bueno, estos son los 3 elementos, ¿verdad?, que caracterizan, a mi entender, el proceso de privatización de la educación, tanto en el sector privado, en el que es, digamos, de alguna manera connatural, como en el sector público. Si tenemos en cuenta estos elementos, pese a esa situación privilegiada aparentemente en el contexto inclusive regional e internacional de la Universidad de la República, si tenemos en cuenta estos elementos, las conclusiones son distintas. Vamos a ver por qué. Arancelización. Sucede que en Uruguay existe una cosa muy extraordinaria. Los chilenos creen que ellos son inventores de pautas de privatización, pero los uruguayos también tienen una imaginación desbordante. Existe el impuesto de primaria. El impuesto de primaria quiere decir que toda persona propietaria de un bien inmueble aporta, ¿verdad?, por año un impuesto destinado a la educación primaria, a fortalecer la educación primaria. Acá lo interesante de la lógica del sistema, lógica no es una buena palabra, de la racionalidad del sistema, es que en el periodo de auge de la economía, en el periodo de crisis del 2002, cuando sea la crisis más grave del Uruguay está al borde del default, ¿verdad?, en el 2002, se absuelve a las grandes propiedades agrarias del impuesto de primaria. O sea, que si usted tiene una casa pequeña, siguió pagando el impuesto, pero el latifundista no. Grosso modo, ese es el asunto. Y ¿qué pasa? Vino el periodo de auge de las exportaciones, el periodo agroexportador de auge, y siguieron sin pagar el impuesto de primaria. O sea que la primaria la estaban financiando en verdad todos aquellos que tuvieran una
propiedad inmobiliaria, pero no los grandes terratenientes, sino las grandes empresas, que hoy la tierra en el Uruguay está extranjerizada en un porcentaje enorme, ¿verdad? Otro elemento de arancelización, el Fondo de Solidaridad. ¿Qué pasa? Una vez que alguien se diploma en el Uruguay, después, a lo largo de su vida va a pagar una contribución anual, que es algo así como una tercera parte de un salario mínimo por año, para financiar el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad está destinado a generar becas para los estudiantes. ¿Pero qué sucede? No se trata entonces de una educación enteramente gratuita, sino que en verdad hay un gravamen, ¿verdad?, impositivo que van a pagar los diplomados de la universidad a lo largo de toda su vida. El tercer elemento es la arancelización de los posgrados profesionales de la Universidad de la República, que dio lugar a una prolongadísima discusión, ¿verdad?, porque la Federación de Estudiantes se oponía, se discutió 5 o 6 años, y finalmente se aprobó que los posgrados profesionales son digamos, arancelados. Pero es cierto que esos posgrados son una parte de la oferta de posgrados de la universidad, que es algo así como un 10%. Entonces, digamos, es relativamente menor. Pero el principio de la arancelización ya entró en el sistema, que fue lo que los estudiantes, por esa razón, se resistieron durante tanto tiempo. Bueno, subordinación a las estrategias del mercado, el segundo criterio de privatización. En 2005 se crea por ley la Agencia de Investigación e Innovación. Ya el nombre, Investigación e Innovación, ya lo está diciendo. Esto está destinado a la empresa, ¿verdad? Y, ¿qué pasa? El elemento clave acá es que la dirección del organismo no está vinculada a los estratos académicos y universitarios exclusivamente, sino que participan también, hay representantes del gobierno, hay representantes de empresas y hay representantes de gremios. Pero esto tiene una racionalidad muy particular, ¿verdad? Eso ya liquida la autonomía. Quedamos acá en porque tenemos otro asunto para ver. Por ejemplo, a inicios del 2013 se produce una crisis muy importante en esta agencia de investigación, porque lo que hay es un conflicto entre científicos básicos y científicos aplicados, precisamente, entre tecnólogos y científicos básicos, que son dos grupos que obviamente pugnan de una manera muy significativa. ¿Y qué sucede? Que los científicos básicos, ¿qué hacen? Recurren, tienen influencia política, por razones incluso generacionales, y recurren y le piden, le solicitan a Mujica que cambie al presidente. Había sido electo con una democracia institucional de esa índole, un presidente que no les gustaba el presidente. Mujica fue y lo cambió. Eso muestra cuál es la racionalidad totalmente ajena, eso pasó a inicios del 2013, totalmente ajena a la autonomía educativa de estas creaciones. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, pero esta agencia de investigación e innovación, acuérdense, el Sistema Nacional de Investigadores, 3 de 4 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores son de la Universidad de la República. La cosa es que el Sistema Nacional de Investigadores está inscrito en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entonces eso incide sobre la Universidad de la República. ¿Por qué razón? No solo porque es un reconocimiento estatal, académico, de